Muy bueno, y sin más preámbulos, damos inicio al conversatorio saludando a los panelistas que hoy nos acompañan y por favor invitándolos a que suban y se ubiquen aquí en la tarima. El motivo de esta reunión es mirar el impacto del Ministerio del Deporte en el deporte colombiano de ahora hacia adelante. Las bases pues son Coldeporte, lo que traíamos, los planes y programas. Y es muy bueno porque aquí hay como panelistas a cuatro, que reúnen unas condiciones particulares. En primer lugar está el profesor Oscar Córdoba, que evidentemente es una gloria del deporte colombiano, primero, un gran señor. Tuve la muy honrosa amistad con su padre, que fue basquetbolista, sé de qué tronco viene, y claro, una persona de ese origen tiene que ser lo que ha sido, porque aparte de ser disciplinado, persistente, trabajador, luchador, no dejarse vencer por las adversidades, pues tiene principios, valores, sabe lo que es ganar y perder, cómo hay que reinventarse, y es un deportista. Además ahora comenta fútbol en Fox Sport, o sea, es el deportista en este ambiente. Está Camilo, que hace parte de la estructura del Ministerio del Deporte, Carlos, que me acordé de un pariente del Villegas. Y representa aquí al staff que dirige el ministro Ernesto Lucena. José Luis Echeverría Azcárate, pues es la figura hoy en día más representativa de la dirigencia del deporte colombiano. Y me perdona mi querida Claudia que yo me la haya saltado como mujer, que debió comenzar por usted, pero es por significar. A mí siempre yo tengo un problema, yo hablo por la radio y siempre me llaman para interrumpirme. Estoy al aire, joven, chao. Es mi hermano Guillermo. Bueno, que por cierto dijo que ayer iba a venir y no vino, y que hoy también, bueno. José Luis, que es el vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano y es el director de los Juegos Panamericanos, ha sido secretario del deporte, amigo de todas las horas también. Conocí a Vicente Hugo, su papá, fíjense lo viejo que estoy ya. Cuando uno comienza a hablar de los papás de los amigos, el siguiente paso es preguntar, ve, ¿y vos de quién sos hijo? Entonces, eso tiene un problema, y es el siguiente. Antiguamente uno llamaba a alguien, a los que detentan el poder, y sabían quién era uno. Ahora ya cuando uno pasa de cierta edad, hay que ver ese es hijo de quién será amigo de ese. Esa es parte de la aproximación a la tercera edad. Echeverry pues tiene ese compromiso tan grande, miembro del Fondo Mixto, ha sido presidente de la Federación de Triatlón, de la Junta Directiva de Indervalle, de todos los últimos comités organizadores de eventos realizados en la ciudad, trabajó en los Juegos Mundiales, y está nuestra profesora Claudia, secretaria del deporte, que fue de Santiago de Cali, estuvo también vinculada a Coldeportes. Entonces aquí nos encontramos frente a ustedes que son de la gran familia del deporte. Guillermo Hurtado, mi amigo y compañero de todos los tiempos, el doctor Pedro Vicente, mi colega, que está, casi no lo veo porque lo tapa la cachucha de pechito, pero ahí está bien. Bueno, entonces está la dirigente administrativa, el dirigente deportivo, está el deportista y el que ahora tiene el poder, y el amigo. Yo comenzaría por Claudia.
Claudia, ¿usted qué espera en esta nueva era del deporte colombiano cuando ya tenemos ministerio? ¿Qué cree usted que va a cambiar? ¿Qué falencias le ve al inicio? ¿Qué se puede mejorar? Ayer veíamos en la charla que eran fundamental 3 elementos para analizar una organización y un sistema. Uno era la estrategia, la estructura y la cultura. Yo creo que nosotros tenemos una cultura deportiva bastante arraigada, en gran parte estructurada por todo lo que hemos ido recorriendo a lo largo del siglo pasado y darnos cuenta de lo grandioso que es el deporte en Colombia. O sea, que en temas de cultura nosotros estamos bien, o sea, nosotros aceptamos y adoptamos el deporte como ese elemento para transformar una sociedad. Pero en temas de estructura, obviamente cuando el tema del ministerio se presenta, debe de cambiar. La estructura va a cambiar. Yo sé que iniciamos diciéndole a todo el mundo, vamos a tener la misma estructura que cuando fuimos departamento administrativo, pero es que un ministerio hace la política pública, no ejecuta programas, entonces va a tener que pasar un momento en que esos programas van a pasar a unidades específicas adscritas al ministerio. Y para no herir susceptibilidades voy a hablar de los que no están. Dopaje, ¿sí? El laboratorio de control del dopaje va a tener que ser una unidad administrativa del ministerio como tal, o sea, va a tener que separarse. El ministerio va a dar la política antidopaje en Colombia y va a tener un ejercicio, una unidad administrativa adscrita que va a ser el laboratorio control al dopaje. El centro de alto rendimiento que usted muy bien dirigió cuando yo estaba en mi segunda reencarnación en Coldeportes, también debe ser una unidad administrativa, o sea que va a tener que procurarse, organizarse, presentar sus propios programas para los atletas, y poder separarse. Eso va a pasar en términos de estructura. Van a tener que separarse las unidades que ejecutan programas de las unidades que piensan y estructuran la política. Y la estrategia es fundamental. O sea, nosotros ya tenemos que cambiar esa visión de un ministerio, de un instituto o de un departamento administrativo que llevaba ciertos programas a las regiones. Ayer lo vimos también, cómo la construcción de todo un equipo, que somos todos, ¿verdad?, nos lleva a dimensionar tal vez otras expectativas que tenemos los colombianos. Entonces ya es importante vernos no solamente en programas relacionados con el deporte de alto rendimiento, que es fundamental que lo haga el ministerio, sino que ya ayer nos vimos representados en el deporte. ¿Para qué? El deporte para la inclusión social, el deporte para mejorar la salud, el deporte para. Sin embargo, todos esos elementos van a tener que ser trabajados con los otros ministerios, porque la plática del deporte es bien escasa y vimos que había dinero suficiente y nos toca buscar en los otros ministerios donde ya podemos mirar a los ojos, que eso es un cambio de estructura. Aquí está el dinero del deporte. Yo quisiera, para enriquecer la conversación, decir lo siguiente: en el plan de desarrollo hay una transversalidad de lo que usted está notando con otros ministerios, y en los 4 años se supone que se van a gastar 10 billones de pesos en todo eso. Es decir, creo, si interpreto bien el plan de desarrollo y la propuesta que nace de su inquietud, que Coldeporte lo que está construyendo, inclusive con personas de aquí de la Escuela Nacional de Coldeporte, no, es que le cuesta a uno trabajo, el ministerio. Coldeportes cumplió 50 años. Yo estuve en la oficina del doctor Adolfo Carvajal, que era en el vetusto edificio del Ministerio de Educación Nacional en el CAM, en el 3er piso. Son programas específicos que tienen que desarrollarse. Yo confío mucho en la manera como está dirigiendo el ministerio el doctor Lucena con su equipo, porque son personas de la academia, como es usted, que es una persona de alta alcurnia académica. 20 años en la academia, sí, no me notan, pero... Yo sé, la conozco desde que era docente en la Universidad del Valle, o sea que ahí hay un componente que no es el de la política, en el entendido mal, o sea, la politiquería,
que quieren hacer es contraticos para beneficiar a X, Y o Z, sino unos planes que vayan directamente a tocar ciertos aspectos de la vida cotidiana, con los jóvenes, lejos de la drogadicción, supérate, el plan de búsqueda de talentos, los sender, cosas que se construyen de lo construido, de lo que hizo la doctora Clara Luz, de tal manera que tenemos es que hacerle seguimiento a eso, que eso no quede solo en las páginas escritas de la ley del plan de desarrollo. Bueno, yo lo voy a dejar a usted de último, para que vaya recogiendo todas estas inquietudes, porque usted es el que tiene que decir, porque usted es el que manda, usted es el que ejecuta y el que dirige. ¿Qué esperan los deportistas de este nuevo? Cuando usted es, a ver, te quiero decir una cosa. Mi señora me dijo cuando venía para acá, como ella me conoce bien, yo estoy casado con la misma hace 40 años. Entonces me dijo, deja hablar, ¿oís? Bueno, entonces, Óscar, ¿qué esperan los deportistas? ¿Qué espera usted como comentarista, que es de la cotidianidad del fútbol y del deporte en general, como ciudadano, como hombre que le gustan estas disciplinas, que sabe por las limitaciones que pasan los deportistas a veces, por la falta de sentirse uno no apoyado, no consentido, después de que uno hace ese esfuerzo tan grande que hacen los deportistas? A ver. A ver, como deportista, yo creo que es el apoyo, realmente, el deportista como tal, el que ejecuta en el terreno de juego, está pendiente es que existan esos recursos para poder prepararse de forma confiable, correcta para cada una de sus disciplinas. Al final de la ponencia, lo que les dije es lo más cierto. Nos enfocamos en esos deportes que nos han dado, pero no en aquellos que nos pueden dar, pero que tenemos allá, olvidados, en el rincón del olvido, porque son deportes a los cuales la empresa privada no le pone mucha atención. Y digamos, entre comillas, el ministerio está en la tarea de apadrinar de forma correcta esos deportes. Yo me quedo aterrado la cantidad de medallas que nos ha entregado el levantamiento de pesas. Mas, sin embargo, no tenemos un apoyo de una empresa privada. Yo creo que por el ministerio pasa la idea de tener que ir a esas empresas y decirle, venga, apoya a nuestros deportistas. No solamente nosotros como ministerio poner la plata, sino porque hay una partida que debe existir y una partida importante para poder llevar a nuestros deportistas al alto nivel. Pero desde el ministerio tiene que existir esa iniciativa de ir y decirle, Carvajal, venga, apoye. Qué sé yo, Caracol, venga, apoye. Y así de alguna manera apalancar todos estos procesos que nos van a permitir a nosotros desarrollar deportistas de alto rendimiento. Y esos deportistas de alto rendimiento, como les dije, jalar a estos chicos que están así con ganas de conocer otras disciplinas. Hoy se han inventado unos deportes, digo yo, como el del frisbee, ¿cómo es que se llama? Ultimate. En mi época nunca, yo iba uno al parque y tiraba el disco de un plato de fiesta. Me digo, es uno bacano. Fútbol americano acá en Colombia, nunca. Bueno, vamos a meterle al fútbol americano, al rugby. Hay deportes, somos 45 millones de colombianos y todos con expectativa de practicar algún deporte, desde el más niño hasta el más anciano, llamémoslo de esa manera, porque todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos. Me imagino que habrán olimpiadas de gente mayor. Venga, usted también, y demostrarle a la gente, tenemos deportistas de avanzada edad que compite y gana. Entonces, esas personas ya en esa etapa de vida se va a envalentonar, se va a motivar a practicar, no solamente ver a los muchachos, todos somos una sociedad, todos somos Colombia y merecemos el mismo cuidado y atención por parte del Estado y de la empresa privada. Entonces, yo como deportista lo que espero es, venga papito, aquí hay para que podamos trabajar y vamos y se la buscamos a todo el mundo. Así como me la esculcan a mí, porque la DIAN no me perdona. Entonces vamos a ayudarle a las empresas de que vengan y apadrinen
y vamos a darles excepciones. Seguramente habrán decretos, habrán algunas formas de incentivar esa participación de la empresa privada, pero también que el deportista se ponga la mano en el considere. Me están aportando, vamos a meterle. Y sobre todo, buenos profesores. Aquí tengo la oportunidad de ver al profesor Pedronero Espina, que es de las personas que me iniciaron en el fútbol y sigue vigente y sigue enseñándole a los niños. Qué pena, me voy a meter más atrás. Estábamos hablando, los niños no saben correr hoy día. Tienen que llegar a una determinada edad para enseñarles a correr. Yo corría desde los 2 años detrás de la pelota o de cualquier cosa, y entonces hay que tener docentes de esa calidad que le enseñen a los chicos a prepararse en esa carrera de lo que va a ser un deportista o un ser para la sociedad. Pero yo creo que ese apoyo que necesitamos para poder patrocinar a esos profesores que son buenos y no los que están buscando títulos, porque hoy llegan los muchachos, se gradúan y quieren ser el técnico del Real Madrid. No, primero enséñale a los chicos a cómo parar un balón y entonces desde ahí tenemos que generar. Sí, es perfecto. Aquí yo, a los que no lo saben, yo soy directivo de la escuela hace 16 años y aquí la mayoría de los estudiantes hay especificidad de deportes, entonces escogen el fútbol, casi el 80%. Claro que se les da materias en el sentido que usted dice. Y fíjate una cosa, ese es el gran, digamos, la gran tragedia de entrenadores, y me perdonan que me meta en mi rancho, como mi hermano Guillermo, que con muchas dificultades ha conseguido como entrenador logros de campeonatos suramericanos de baloncesto hace muchos años, y entonces ven que no, que eso no es tenido en cuenta, quiera entre la dirigencia deportiva, porque solo les interesa el fútbol, ahora el atletismo, porque hay unas atletas que han seguido las pautas y la gloria de personas como Norfalia, que aquí nos acompaña, pero sí. Y hay una cosa que les quiero decir, que es los periódicos, que cada vez se venden menos, porque hay traslado hacia las redes sociales, hablo de los periódicos escritos. Hace muchos años mandaron a hacer todos unas encuestas sobre qué era lo que la gente quería leer. Y fíjate que después del fútbol, que indudablemente es la pasión más grande, ustedes ven que en los periódicos comenzaron a meter el golf, metieron el básquetbol, pero no el local, sino el de la NBA, el fútbol americano, y todo eso porque es lo que hoy en día le gusta, que es la que lee la prensa escrita o las redes sociales. Aquí precisamente en consonancia con lo que Óscar Córdoba ha dicho, hay una pregunta para José Luis Echeverry Azcárate, bugueño él. ¿Cuál es el compromiso del Ministerio del Deporte con deportistas y con los deportes que no hacen parte del ciclo olímpico, que se han destacado a nivel nacional e internacional con medallas, récords, etcétera, etcétera? ¿Por qué no pueden ser incluidos en el programa de deportista apoyado? Bueno, gracias. Un saludo para todos. Gran pregunta, porque siempre hemos dicho que todos tienen el mismo derecho. Desafortunadamente hay unos deportes que son olímpicos y otros que no son olímpicos, por eso hacen tránsito muchos de ellos en los World Games o Juegos Mundiales, que son los deportes que fueron, muchos de ellos salen de ser deportes no olímpicos y son olímpicos, como lo está haciendo el karate, que Tokio lo acogió como uno de los deportes con posibilidades de llegar a ser olímpico, el squash. Son varios deportes, son muchos deportes los que todavía no son olímpicos, pero otros, por ejemplo, el patinaje nuestro, que es el gran deporte en Colombia, uno pensaría que son las pesas, pero yo diría que en Colombia hay tantos patinódromos que suman muchos más de los que hay en los 5 continentes, por eso Colombia es potencia en el patinaje.
Pero yendo a esa pregunta, siempre he dicho que Colombia debería hacer unos Juegos Nacionales específicos para los deportes que no son olímpicos, porque nosotros somos tan buenos en los deportes olímpicos como en los no olímpicos, pero ya hay un programa que se viene manejando no solamente en las regiones, sino también en Coldeportes, donde han ido arropando esas federaciones de deportes que no son olímpicos. O sea, ese trabajo se viene haciendo y el Ministerio del Deporte, estoy seguro, ahora que ya presenta su propio presupuesto, va a tener en cuenta lo que decía ayer. Nosotros a nivel nacional, con ese presupuesto del Ministerio, debe trabajar más en la formación deportiva y menos en la construcción de obras. Nosotros, por ejemplo, recibimos el visto bueno para los Juegos Panamericanos Junior de Santiago de Cali y el Valle del Cauca del 2021. El 50% del presupuesto lo pone el Estado a través de Coldeportes. Como es un presupuesto que se tasó en dólares, a nosotros nos ha convenido mucho la subida del dólar, porque cuando se firmó el convenio estaba en 2.800 pesos el dólar y hoy en día está en 3.500, o sea que lo que se pensaba que eran 90.000 millones ya va en 105, 110.000 millones, de los cuales ya el gobierno nacional aportó el 50% para este menester, el resto entre la alcaldía de Cali, algunas alcaldías de los municipios subsedes y el departamento del Valle del Cauca. Los deportistas están recibiendo estímulos a nivel nacional. Más adelante el doctor Carlos nos contará con más propiedad sobre ese tema porque él puede tener más cifras por estar directamente inmerso en el tema de posicionamiento deportivo. Lo otro que me parece interesante contarlo ahora es que nosotros en ese apoyo al talento deportivo colombiano deberíamos tener unos Juegos Nacionales Junior, categoría donde el deportista se ha formado, el deportista ya sabe lo que va a hacer y siempre lo he dicho, los Juegos Nacionales que vamos a tener en Cartagena este año del 16 de noviembre al 1 de diciembre son en categoría abierta. Nosotros necesitamos estimular más a los jóvenes atletas. Esta región es promesa a nivel nacional, tiene cantidades de atletas de todas las regiones del Valle del Cauca, del norte del Valle, municipios como Sevilla, Caicedonia, Cartago, que ya hoy son arropados por el gobierno departamental, anteriormente no se tenían en cuenta. Están trabajando muchos deportes como el atletismo de fondo. De hecho, hay una gran atleta y siempre he dicho, hay que privilegiar a esos atletas que nos dieron gloria para que sean entrenadores. Allá está trabajando Berta Oliva Sánchez en Sevilla, ¿cierto? Focalizando todo ese grupo. Y por aquí veo a alguien de Jiu-Jitsu, ¿cierto? Que me está mirando. Ese es un deporte que se ha venido desarrollando bastante bien. Desafortunadamente, sé que el apoyo no es el necesario y siempre hay que estar buscando patrocinadores. Por ejemplo, lo que decía Oscar, las pesas son el deporte que más medallas le entrega a Colombia en cualquiera de los metales y es el deporte que siempre pensamos que en los olímpicos nos va a dar medallas. Vean el caso de la tulueña Lady Solís, de la dinastía Solís, que se ganó 2 medallas de oro en el mundial hace poco en Pattaya, Tailandia. Entonces, son muchas cosas, apoyo hay que buscarlo, hay que focalizarlo. Yo les decía ayer cómo nos volvimos inventivos con la gobernadora del Valle sin recursos y abocamos el tema de la descentralización de las regalías, que el Valle no produce petróleo, pero empezó a recibir recursos de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, que somos casi 4.800.000, que espero aparezcan en el censo, para beneficio de todos nosotros, para que no nos recorten esos temas. Entonces, con eso, mi querido Luis Fidel, y a quien hizo la pregunta, espero haberle contribuido y que el doctor Carlos más adelante nos amplíe esa información. Como hay 3 preguntas que voy a resumir en uno. Les agradecemos la participación a todos, el interés que muestran. ¿Usted cree que en el futuro el ministerio podrá tener seccionales
Y de entrada, este es de un colega nuestro periodista de la Corvalle, de Carlos Tavares. ¿En qué beneficia la creación del Ministerio al Deporte en general? Se ve que ayer no vino. ¿Por qué? Esta es otra. ¿Por qué el Ministerio no asume la organización y desarrollo de los Juegos Nacionales Universitarios? Mi querido Carlos, tiene usted la palabra. Ahí tienes tu micrófono. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luis Fidel. A todos muy buenos días. Varios temas. Entonces, empezamos con el primer tema, ¿hacia dónde creemos que va el Ministerio del Deporte? Como veíamos ayer, el Ministerio nace muy fortalecido por dos aspectos. Primero, analizábamos esa sesión en el Congreso de la República donde se aprueba el Ministerio por 112 votos contra 0. En un país que está absolutamente polarizado, vemos cómo la creación del Ministerio tuvo el apoyo de todos los partidos políticos. Vimos también cómo los jefes de debate en el Congreso de la República fueron los deportistas mismos, y eso fue parte del éxito. De tal manera que es un ministerio que nace fortalecido, nace con el apoyo de todo el mundo, en principio no tendría contradictores, ¿cierto? Naturalmente que la dinámica de este sector deportivo va a hacer que ese ministerio empiece a crecer. Lo ha dicho bien Claudia, el laboratorio de control al dopaje, por ejemplo, tiene que ser algo que se desvincule del ministerio. Es más, por ley nos piden que esté desvinculado del ministerio. De hecho, ya se firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia para que el laboratorio de control al dopaje esté adscrito a la Universidad Nacional. El centro de alto rendimiento, efectivamente, tiene que hacer una unidad administrativa separada del ministerio tal vez. Tenemos que tener inclusive la posibilidad de vender servicios, el Centro de Ciencias del Deporte, el Centro de Alto Rendimiento, que funcionen como unas unidades administrativas autónomas. Quienes conocen el día a día de la administración pública, pues es muy difícil gestionar el Centro de Alto Rendimiento desde la administración pública. Esto hay que... para eso no está el ministerio. Y adicionalmente tiene que crearse una nueva unidad administrativa que sea la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control, como lo decíamos ayer. La idea del señor ministro es que esto sea una superintendencia adscrita al Ministerio de la República, al Ministerio del Deporte. Esta oficina, que es la que expide los reconocimientos deportivos y la que en teoría tiene que vigilar y controlar a todos los organismos del Sistema Nacional del Deporte, que son varios miles, pues debe ser también una unidad administrativa separada del ministerio. Eso por una parte. Entonces, el ministerio naturalmente tendrá que ir creciendo, pero tendrá que ir creciendo por esa misma dinámica que nos da el sector, que nos dan nuestros deportistas. Cada día tenemos más triunfos, nuestros deportistas son los mejores embajadores, son los que hacen sonar el himno de Colombia en todo el mundo. Entonces, esta propia dinámica hará que este ministerio crezca, y eso implica que tendrán que llegar nuevos recursos. El Congreso de la República tendrá que entender que cada vez habrá que asignarle más recursos al ministerio. Y hablando de recursos, pues los recursos siempre serán insuficientes, siempre serán insuficientes. Recordemos que el ministerio es el encargado de formular las políticas en materia de deporte, alto rendimiento y todos los tipos de deporte, recreación, actividad física, aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto? Entonces, se tiende a asociar el Ministerio del Deporte pues, con el deporte de alta competencia, pero recordemos que también somos responsables de los programas de recreación, programas en los cuales el Ministerio en este año ha llegado a más de 7 millones de personas en todo el territorio nacional, y esto requiere muchísimos recursos, de tal manera que siempre serán insuficientes. Oscar ha dicho una cosa que es absolutamente clave, que yo no termino de entender, y es cómo la empresa privada no está más vinculada al deporte. Con estos éxitos de nuestros deportistas, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Cabal y Farah pues, ganan el título en Wimbledon, pues esto es una foto de primera página del diario El Tiempo, el de mayor circulación, a todo color, donde aparece Colsanitas, ¿cierto?
Yo creo que con esa fotografía, pues Colsanitas paga todo el dinero que ha invertido en el tenis colombiano. Entonces no entendemos desde el ministerio, y de hecho es una de las políticas que tenemos que desarrollar, las asociaciones público-privadas. Eso es lo que está de moda y tenemos que trabajar con el sector privado. Y me pregunto yo, ¿por qué esas asociaciones no están funcionando? Y quizás sea culpa nuestra también, o sea, no hemos sabido nosotros vender nuestro sector para atraer al sector privado. Quizá en algunas experiencias que hemos tenido, pues no somos reconocidos como el sector más organizado en nuestro manejo, nuestra gobernanza al interior del sector no es la mejor y ahí tenemos que crecer. Yo quisiera agregar esto allí, y es que desde hace mucho tiempo, esto lo sabe bien Pedro Vicente Córdoba y todos los que hemos sido dirigentes deportivos, que cuando una empresa se vincula a una causa deportiva le devuelven el 125% de lo que ha aportado al deporte. Yo creo que eso es lo que hace que empresas como Postobón estén tan vinculadas al deporte. De otro lado, quisiera agregar lo siguiente. Sé que el ministro Lucena ha estado muy preocupado en conseguir aportes de empresas. De por sí, para el programa de Supérate, o no sé si fue el de los Sender, pero es para uno de los dos, vincularon a Ecopetrol en Supérate 50.000 millones de pesos. Y recientemente aquí en Cali se firmó un convenio con Oster para efectos de vincular a Oster al deporte. Hombre, este es el mejor vehículo, Oscar, usted lo sabe. Una persona como usted, que es un ejemplo, que nunca, distinto a la propia disciplina que ha manifestado, le puede transmitir. Mire, le voy a contar una cosa. Cuando yo venía para acá, mi hija me dice, papi, ¿será que yo me puedo tomar una foto con Oscar Córdoba? Y yo le dije, sí, mi hija, vaya, suba y a ver, y yo le pido el favor. Y tú muy amablemente, pues, le diste esa. Entonces, buscar esos ídolos que tenemos en los distintos deportes, gente que con su entrega, y volverlos los promotores de la actividad deportiva, en el fútbol, en la natación, en el baloncesto, en el ciclismo. Yo anoche le oía, eso es lo que tenemos también los viejos, que oímos mucho radio. Anoche oía yo a Cochise Rodríguez hablando en la nocturna RCN. Y hombre, me lo encontré el día de la posesión del doctor Lucena en el Palacio de Nariño a Cochise. El mismo de siempre que conocimos aquí de los campeón panamericano en el 71, un hombre que jamás se ha visto metido en un enredo, en un bochinche, en una cosa. Qué colombianos tan grandes son ustedes, porque son los verdaderos diplomáticos de nosotros. Doctor Villegas, usted como que la velaron los asistentes, ¿por qué si la región pacífica representa el 80% de los logros deportivos en medalla, es la más olvidada para los entes gubernamentales en materia deportiva? Gracias por la pregunta. Y aquí uno con otro punto que mencionaba Oscar, y lo veíamos ayer en el programa Colombia Tierra de Atletas. Si ustedes recuerdan, pues el mapa que veíamos ayer, el ministerio habla de 3 clases de deportes: los deportes prioritarios, que son aquellos que nos están dando las medallas, que nos están dando los logros, y que por supuesto hay que seguirlos apoyando. Los deportes estratégicos, que son aquellos, digamos, a mediano plazo, que tienen un gran potencial, que ya nos están dando algunos logros y que hay que seguir cultivándolos. Y los deportes que hay que desarrollar, los deportes en desarrollo, que pues Colombia es un país absolutamente diverso, y entonces en algunas zonas del país conviene desarrollar algunos nuevos deportes como parte de esos programas de desarrollo social que tiene que conducir el Ministerio del Deporte.
Efectivamente, la región Pacífico, por eso lo que presentábamos ayer, el video de ayer, Colombia Tierra de Atletas, región Pacífico, pues la idea es empezar con la región Pacífico. 54% de las medallas a nivel olímpico y de campeonatos mundiales vienen de deportistas de la región Pacífico que representan el 10% de la población de Colombia y que además, como bien lo dice quien formula la pregunta, pues son las zonas más deprimidas. Entonces, por lo menos se ha identificado esa necesidad de trabajar en la región Pacífico. Pero entonces aquí articulamos con otro tema y es el de la educación. Ese vínculo del que hablábamos ayer, indisoluble con la academia. Entonces, el deporte y la academia, el deporte y la educación tienen que estar vinculados. Entonces, tenemos que trabajar de la mano para entender qué es lo que está sucediendo en la región Pacífico. Porque, a pesar de ser la zona más deprimida, digamos, y más golpeada por problemas sociales, nos da los mejores deportistas. Entonces, ese análisis hay que hacerlo desde la academia porque hay que hacerlo científicamente, ¿cierto? Entonces, en eso estamos trabajando, eso está perfectamente identificado. Ayer veíamos el mapa, aunque algunos me hicieron algunos comentarios, efectivamente faltan ahí algunos deportes, hay que revisar el mapa, pero digamos hay conciencia en el sentido de que hay que trabajar en esa dirección. Perdona a Claudia y Óscar, pero es que se la tienen velada al doctor Villegas y ahora a Echeverry. Esta es bien interesante porque abre espacio a uno de esos nuevos deportes. Si bien no se pueden hacer inversiones en construcciones de nuevos escenarios para los Juegos Cali 2021, ¿qué posibilidad hay de que el legado de estos Juegos permita un espacio para la comunidad del rugby? Bueno, el Rugby 7 tiene asiento en Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos Junior, ese es uno de los deportes que más se ha desarrollado en Colombia. Yo diría que en muchas regiones del país, sobre todo en Antioquia, Santander, el mismo Valle del Cauca, Eje Cafetero, Distrito Especial. O sea que obras sí podemos hacer. De hecho, yo ayer les decía que se va a hacer una obra nueva porque también se trata de desarrollar nuevas modalidades deportivas que en Colombia no tienen asiento, ¿cierto? Ya tenemos una Federación Colombiana de Hockey sobre Césped, su presidente es Luis Alfonso Pachón, está en Bogotá, pero si nosotros no vamos trabajando esos nuevos deportes, pues nunca van a tener desarrollo. Por ejemplo, a nosotros llegamos a Juegos Panamericanos en Lima y cuando llegaban algunos deportes, nosotros no teníamos mucha participación porque son deportes, a pesar de estar este país ubicado sobre dos costas, no tenemos mucho desarrollo deportivo en remo, en canotaje, en aguas abiertas. Tenemos que trabajarlos, por eso aparece ya una partida para Palmira, donde se va a desarrollar el escenario para hockey sobre césped, que además hemos tenido a un senador que ha estado detrás de esa partida, porque ahí Palmira se ha vuelto foco no solamente del deporte regional, sino del deporte nacional. Están saliendo grandes atletas por la combinación de razas que hay en el municipio de Palmira y por el apoyo de las 3 administraciones continuadas que ha tenido el deporte y la permanencia casi que del mismo director de deportes durante 8 años. Por eso es importante clarificar que dineros sí hay, y de hecho Coldeportes aprobó 25.000 millones, hoy Ministerio del Deporte, para el año entrante, de los cuales 20.000 son para reparaciones locativas, porque aquí lo que se propende es que no pase lo de Lima, hacer grandes construcciones, gastarse 1.200 millones de dólares en países que están en vía de desarrollo y sobre todo el Perú, que es un país que no tiene un desarrollo deportivo fuerte. Colombia lo tiene y Colombia, donde tú pongas un deporte, allí aparecen colombianos. Para complementar un poco lo del Pacífico, el Pacífico nuestro es una región
privilegiada por la naturaleza, privilegiada por muchas cosas, pero ha sido golpeada por la violencia, por el narcotráfico, por muchos problemas, y estos deportistas del Pacífico se han formado a pulso sin mucha ayuda del Estado. Ahora aparece la Gobernación del Valle con unos programas en la costa pacífica, en Buenaventura, y el Estado a través del Ministerio va a empezar a apoyar a Chocó. De hecho, esta semana se estuvo en el Chocó inaugurando una cancha múltiple en el barrio Samper con dineros del Ministerio del Deporte, dineros del Comité Olímpico Colombiano y dineros de Panam. Allí yo diría que están los mejores atletas del país. Lo que pasa es que no tienen oportunidades y por eso buscan otras latitudes y se van a Antioquia o se van al Valle del Cauca, que es donde hay más apoyo y hay escenarios deportivos. Nosotros necesitamos es mejorar lo que tenemos, no construir nuevos escenarios, y esa es una verdad de a puño que se la dijimos al presidente Iván Duque y al ministro del Deporte, que además fue deportista, conoce el tema, más formación deportiva y menos plata para escenarios deportivos, porque ese es un compromiso que tienen que asumir las regiones, especialmente los municipios, que son los dueños de los escenarios deportivos, porque esa ley se las dio la ley del deporte del año 95. Pasan a perpetuidad todos los escenarios que eran del Ministerio del Deporte anterior, Coldeportes y las juntas regionales, a los municipios, y como tal ellos tienen que hacer inversión y el mejoramiento de los mismos. Mire, yo ayer les dije, nosotros somos la capital deportiva de Colombia y no podemos dejarnos quitar. Eso que no es un remoquete, ni es un nombre, sino algo que hemos ganado desde hace muchos años, desde que aquí se hicieron los primeros Juegos Nacionales en 1923, los sextos Juegos Nacionales, Panamericanos, Suramericanos, Mundiales. Hemos tenido los mejores deportistas de la patria, los que primero consiguieron medallas de oro en Panamericanos, en Olímpicos. Tenemos una conjunción de razas, pero desafortunadamente, y esto que lo tomen en el buen sentido de lo que yo quiero decir, y yo sé que ese es el gran trauma que, por decirlo de alguna manera, que tienen los dirigentes actuales del deporte asociado y los organizadores de los Panamericanos. Dejamos envejecer nuestros escenarios. Solo se les han dado el retoque de pintura y nada más. A mí me parece increíble que no podamos poner el tablero de resultados en las piscinas, porque si lo ponen se cae, no el tablero, la construcción. Y que esta alcaldía no haya hecho nada, me da pena. Morris era mi amigo, les voy a contar hasta esto, pero él, yo no sé si fue que desde ahí se me torció, pues les voy a contar esto. A mí me llama un expresidente de la República y un exministro y me dicen, ¿ese señor es comunista? Y yo les digo, no, ese señor no es comunista, él tiene un alto sentido social y eso es. Llámelo y dígale que el viernes le vamos a dar nuestro apoyo. En ese momento él estaba compitiendo mucho, no con Angelino, que se había quedado, sino con el Chontico. Y si le hubieran dado el respaldo al Chontico, pues el Chontico era el alcalde. Entonces vinieron, le dieron el apoyo y todo, y yo recuerdo que yo estaba en la rectoría aquí y lo llamé, yo tenía el teléfono en la casa de él, no sé si todavía es. Le dije, Morris, te van a apoyar. Sí, gracias, Fidelito, Cali te lo agradecerá, oíste, y tal. Bueno, está bien. Con Echeverry el otro día me mandó la razón de que ya no era amigo mío.
¿Sí o no? No, pero a ver, el problema que tenemos los periodistas es que somos un contrapoder. Los periodistas no molestan por molestar. A mí me gusta el deporte. Desde niño en mi casa me enseñaron a ser amante del deporte. Mi madre y mi padre nos llevaban a todo. Yo recuerdo haber estado en la pista atlética del Pascual Guerrero en 1960, cuando corrió los 100 metros planos en un suramericano Hortensio Fusil, que era de Venezuela. Una cosa maravillosa. Los 800 metros con José Gregorio Neira, un coterráneo nuestro que fue campeón. Allí comenzaba Pedro Antonio Grajales Escobar, que hoy lleva el nombre del estadio, y tantos otros que antecedieron a los grandes campeones de ahora, a Norfalia, a todos los que se han ido destacando. Entonces nosotros no nos podemos quedar con una infraestructura pobre. El mismo paisa que trajeron aquí para que fuera jefe de escenarios me lo dijo a mí: todos están viejos y no están ajustados a la sismicidad. Y son reforzamientos que hay que hacer. Perdónenme que hable, yo estaba era para dar la palabra, pero para que ustedes lo sepan. Las preguntas, me dice Vela, y ya le voy a dar cambio de tercio, o sea, le voy a apagar ya el micrófono porque me tengo que ir. Entonces, doctor Villegas, y esto es bien interesante, mire, aquí hubo medallistas de oro en natación máster y natación artística máster, medallistas de oro de un campeonato mundial que organizó la FINA, con resolución y todo, del 1105 del 6 de julio de 2015, es decir, donde Colombia al final quedó en el capítulo 3, Colombia logró, o sea, son campeones mundiales. ¿Será que podrán pertenecer al programa de los campeones mundiales? Sí, antes de responder la pregunta, que no la voy a evadir, un punto en el tema de infraestructura. Efectivamente, ayer veíamos que el tema de infraestructura es un verdadero reto para el ministerio. Por muchos años, las sedes de los Juegos Deportivos Nacionales pues, se adjudicaban con algún criterio político, esto no es un secreto, pero más grave que eso, se le asignaban a varias ciudades en distintos extremos de Colombia. Eso hizo que por muchos años el presupuesto de Coldeportes en su momento pues, tuviera un gran peso la parte de infraestructura. Lo ha dicho en repetidas ocasiones el señor ministro y lo acaba de decir el doctor José Luis, pues la idea es que el ministerio destine menos recursos para escenarios deportivos y más recursos para programas como este de los atletas, ¿cierto? Pero entonces ahí tenemos un gran desafío porque Colombia en general, comparado con otros países de la región, es un país que tiene muy buen número de escenarios deportivos, en parte gracias a los Juegos Nacionales. Pero un alto porcentaje de esos escenarios deportivos están subutilizados o inclusive no están siendo utilizados, y eso es un verdadero desafío porque hay que ponerlos a funcionar. Entonces, antes de seguir construyendo más escenarios, como lo decía el doctor José Luis, tenemos que ver cómo mantenemos los que ya tenemos. En ese orden de ideas es muy importante, y aquí vuelvo al tema de las asociaciones público-privadas. Tenemos que buscar un mecanismo para que la empresa privada pueda entrar a coadministrar esos escenarios deportivos y ponerlos a funcionar. En ese sentido, pues el señor ministro está trabajando para presentar los proyectos de ley que correspondan para que esas asociaciones público-privadas se puedan dar en el tema de los escenarios deportivos. Bueno, me despido de ustedes, lamentablemente, y Oscar sabe, los programas de radio y televisión comienzan una hora, los aviones cuando salen aquí, uno no llega, lo deja el avión. Y como ahora aquí es tan difícil utilizar la emisora donde yo trabajo, está por allá en la Paso Ancho con 80, y aquí que llega la mente de 40. Saludes y acuérdense de esto, Calitache o Arquitache
Muchas gracias, Luis Fidel. Bueno, voy a quedar aquí con el cargo de don Luis Fidel. Esa es una pregunta para el doctor Carlos Villegas. Sí. Bueno, entonces, a ver, en cuanto al tema directamente de los deportistas, digamos que el ministerio tiene 3 programas. El programa de Glorias del Deporte, el programa de deportista apoyado y el programa de reconocimientos por medallas, ¿cierto? En el último en particular, como ustedes bien lo saben, pues hay una norma que indica que los deportistas, campeones mundiales, campeones olímpicos, dependiendo, pues recibirán, digamos, un premio por parte del Estado. Este ítem, gracias a los éxitos de nuestros deportistas, pues ustedes entenderán, está totalmente desbordado, además de que arrastramos una deuda de administraciones anteriores. Entonces, ese es un tema de presupuesto, por supuesto es un compromiso que el ministerio tiene que honrar, y el compromiso del señor ministro es pagar hasta la última medalla que se debe, inclusive de hace muchos años. Volvemos al punto, es un tema de recursos, los recursos son insuficientes para apoyar todos los programas y todos los deportistas. Frente al caso de la FINA, pues es un tema particular, del cual pues no tengo el conocimiento exacto, habría que revisarlo, pero en teoría, por como está formulada la pregunta, pues serían unos deportistas que tendrían acceso a ese beneficio, pero habría que revisar el tema en particular. Gracias. Esto es una pregunta que le hacen al doctor Villegas. Somos un deporte de nueva tendencia, escalada deportiva. ¿Podemos ir a los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021? ¿El ministerio cómo nos puede ayudar para París 2024? Interesante la pregunta. Como ustedes bien saben, voy a hacer aquí un poco de historia con la Agenda Olímpica 2020. El doctor José Luis se refería a los deportes del programa olímpico, ¿cierto? Los programas del deporte, los deportes del programa olímpico, que son 28. Sin embargo, la Agenda Olímpica 2020 le ha dado la oportunidad a las ciudades organizadoras de los Juegos Olímpicos que propongan deportes para esos Juegos en particular. Y aquí cometemos un error generalmente, que pensamos que esos deportes quedaron incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos, no necesariamente. La escalada de roca es uno de esos deportes que Tokio propuso para los Juegos Olímpicos del 2020 y estará ahí presente. Ya se hizo el proyecto piloto en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires con un éxito absolutamente arrollador, ¿cierto? Dentro de las funciones, digamos, de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo del nuevo ministerio está el apoyo a los deportes que hemos denominado deportes urbanos, que es una nueva tendencia donde están incluidos este tipo de deportes. Adicionalmente a la escalada de roca, por ejemplo, íbamos a tener el BMX Freestyle y el surfing, por ejemplo, que son los deportes que está practicando la juventud hoy en día. Y en ese sentido, el Comité Olímpico Internacional ha sido muy inteligente en el sentido de darle cabida a esas nuevas tendencias, entendiendo que esos jóvenes que practican esos deportes son los que hay que atraer al movimiento olímpico. Entonces, en el caso de la escalada de roca, que no sé, doctor José Luis, si va a estar en los Panamericanos Junior, tal vez no, pero va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, y por lo tanto pues corresponde al ministerio apoyar esta disciplina de cara a la preparación para Tokio 2020. Esta es otra pregunta. Alex, yo le querría complementar algo a lo que dice el doctor Villegas. Es que claro, nosotros cuando fuimos escogidos como sede de los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021, la organización deportiva Panam nos entregó 26 deportes olímpicos, que son los que tenemos que hacer obligatoriamente, a no ser de que se presente algún inconveniente que estamos tratando de solucionar, o ellos están tratando de solucionar con algunos deportes de conjunto, como el baloncesto, el voleibol, el polo acuático, que tienen que ser que manden los equipos 1A, no nos manden segundos equipos. En este caso son los países del norte,
los Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Si eso no acontece, habrá alguna modificación, pero solamente se va a saber hasta diciembre. Ellos te dan la posibilidad de tener 3 o 4 deportes invitacionales, que es donde nosotros, por obvias razones, acogemos el patinaje en sus 3 modalidades, que son la pista, la ruta y artístico. ¿Por qué? Porque es un deporte que le entrega medallas, muchas a Colombia, y se cuentan en el medallero general. El otro que acogimos fue el squash. Además tenemos pistas, ya lo dije, en Colombia pueden haber más pistas que las que hay en todo el mundo en patinaje. Y por eso somos potencia y por eso somos campeones mundiales. Entonces, y el squash es el segundo deporte, es un deporte donde Colombia se viene desarrollando bien. Tenemos aquí en el Club Campestre de Cali canchas para ese deporte, y hay un proyecto que tiene la Gobernación del Valle que está bastante avanzado en dejar recursos para el año entrante en el Club del Departamento para hacer un escenario para los deportes con raquetas, llámense tenis de mesa, badminton, squash y racquetball. Entonces, lo que pasa es que a mí me da afán porque yo sé que hay muchos deportes importantes. Por ejemplo, aquí veo que está el presidente de la Federación de Fisicoculturismo, que es un deporte donde Colombia es potencia. Nosotros reclamamos el triunfo colombiano en Lima, porque lo tuvimos, salió a resultados, y cuando ya se hace oficial aparece un país centroamericano siendo el campeón. Hablamos con el presidente de la Federación Internacional, que además estaba en Lima, es español, el bodybuilding, como le dicen ellos, al fisicoculturismo. Colombia es potencia y el Valle del Cauca es potencia. La federación está aquí muy cerca, en Palmira. Entonces, esos deportes también tienen que hacer una antesala, con sus confederaciones panamericanas, porque nosotros no tenemos el poder de decisión. Ya lo hicimos, ya escogimos 2, pueden llegar 2 más. Digo, quedó adelantado lo del boliche o bolos o bowling, como se dice ahora, que además fue mi deporte durante muchos años. Está el fútbol, pero no el fútbol masculino, porque el fútbol masculino tiene unos eventos muy importantes durante esos años. Entonces nosotros queremos hacerle un reconocimiento, y el presidente Iván Duque lo tuvo en cuenta, el ministro del Deporte, al fútbol femenino. Todavía no sé qué pasó en la reunión antenoche finalmente con Alejandro Domínguez, que tenía reunión con el presidente. Colombia está pidiendo el Mundial Femenino para hacerlo en nuestro país, y había una reunión donde se iba a pedir la inclusión del fútbol femenino. Y yo les decía a ustedes, de las medallas, de las 28 medallas de oro que ganamos en Lima, con la que más vibré fue con la del fútbol femenino. Fue una medalla hecha a pulso, luchada en un estadio solitario donde la compañía eran colombianos residentes en Lima, y por esa razón creemos que ese deporte debe estar. Pueden haber otros, claro que pueden haber otros, si el país o su deporte asume los costos de alojamiento, alimentación y transporte, pero la gestión no es con nosotros, es con Panam. La organización deportiva está en Miami, donde vamos a estar en reunión en el mes de diciembre, y ahí cada confederación panamericana tiene que dirigirse y hacer el comentario respectivo. Era eso. Gracias. Esta pregunta para el doctor Villegas. El Sistema Nacional del Deporte colombiano tiene una gran brecha entre el sector público y el sector privado. El deporte federado muy organizado, contrario a las entidades públicas municipales y departamentales, donde estamos a cargo de la subjetividad del dirigente y no la objetividad de los programas. ¿Qué plantea el ministerio frente a la calidad de los procesos? Bueno, sí, efectivamente hay una brecha. Yo respondería a esa pregunta con la frase que nos inculca el señor ministro permanentemente.
del escritorio al territorio. Él quiere que esta administración justamente sea eso, que trabajemos desde el territorio y no tanto desde la capital en Bogotá. Entonces, esto, por supuesto, es resultado de identificar esa brecha que existe entre el sector público y el sector privado del Sistema Nacional del Deporte, pero la respuesta es que pues, hay toda la intención del señor ministro en trabajar, en promover esas políticas públicas del deporte desde el territorio. Aquí hay otra pregunta que dice, teniendo en cuenta las grandes debilidades del sistema público colombiano, ¿qué estrategias van a desarrollarse desde el ministerio para optimizar los programas? Para tomar un ejemplo, la incoherencia del calendario deportivo nacional con el calendario escolar en el programa Supérate. Bueno, sí, efectivamente, también lo hablábamos ayer un poco, pues el tema de la administración pública. Quienes hemos estado en el sector privado y en la administración pública, pues nos estrellamos con las dinámicas de la administración pública. Todo es más lento, obviamente ahí están los entes de control, los dineros públicos son sagrados, los funcionarios públicos pues tenemos que cuidar de seguir todos los procedimientos y esto hace que el tema sea un poco más lento, ¿cierto? Es una realidad que no podemos desconocer, estamos trabajando en ese sentido. Por ejemplo, pues ustedes bien saben que el presupuesto para los ministerios se libera en los primeros, prácticamente en el primer mes del año no hay presupuesto para trabajar, ¿cierto? Cuando se asigna el presupuesto a los ministerios. Entonces, esto dificulta mucho, dificulta la continuidad en los programas, dificulta el diseño de los calendarios deportivos, pero es una realidad con la que tenemos que trabajar y como lo veíamos ayer, por lo menos lo que se ha demostrado en este ministerio es que se ha trabajado muy rápidamente. Veíamos cómo en apenas 60 y pico días desde que el Congreso aprobó la ley creando el Ministerio de Deporte, nos constituimos el Ministerio del Deporte, pues esto es una prueba de que hay un poder de gestión al interior del ministerio que esperamos que se refleje en conseguir más recursos, en liberar los recursos oportunamente y en poder armonizar estos calendarios como se reclama en la pregunta. Esta es una pregunta que hacen sobre la ciudad de Cali. Dice, la ciudad de Cali tiene una gran riqueza deportiva. Muchos deportistas surgen del distrito de Agua Blanca. Este sector tan importante para el deporte nacional requiere de una villa deportiva de gran envergadura. ¿Qué posibilidad se tiene de que en ese sector se construya esa ciudadela con un coliseo que permita competencias grandes? Esa es dirigida al doctor Echeverry o al ministerio. No te la puedo contestar esa pregunta ¿De hace 8 porque días? afortunadamente pues conozco las problemáticas del deporte en las comunas 13, 14, 15, parte de la 16, parte de la 21, que es lo que se llama el distrito de Agua Blanca, que es el oriente de Cali. Yo creo que allí tenemos una fortaleza deportiva, no es solamente buscar ahora en épocas de elecciones los votos, sino las propuestas. Yo le he dicho a los candidatos, miren, tenemos que invertir deportivamente en el distrito. Esta entidad de la cual fui consejero 8 años, yo creo que buena parte de sus estudiantes son del distrito y buena parte de ellos son becados, gracias al erario público nacional. Ustedes saben que la Escuela Nacional del Deporte recibe no menos del 2% del presupuesto de Coldeportes y eso se logró sostener ahora que se cambió de Coldeportes a ministerio. O sea que esa política debe seguir. Lo otro es que hay que construir un gran polideportivo, que de hecho hay una buena parte en la comuna 14, en el barrio Los Naranjos, 4ª etapa. Allí se hizo hace algunas administraciones un polideportivo que tiene pista de patinaje, cancha de fútbol con 4 camerinos,
que además tuvo nombre, que se llamaba Hernando Ángel Montaño. Se trabajó mucho con la Liga de Fútbol del Valle de esa época que la presidía don Hernando. Ahora pues está un súbdito de él, una persona que ha trabajado mucho con él, Weimar. Yo creo que allí necesitamos construir es otro escenario, una especie de coliseo, pero con dinero del municipio de Santiago de Cali. El municipio tiene recursos, ya vimos cómo el presupuesto llega casi a los 4 billones de pesos para la vigencia 2020, y la Secretaría del Deporte, aquí hay personas de la Secretaría, aquí hay subsecretarios que pueden trabajar ese tema. Lo que pasa es que ya el presupuesto está siendo presentado al Consejo Municipal, pero el nuevo mandatario tiene que dedicarle un trabajo a esas comunas, porque allí está la fortaleza deportiva para Santiago de Cali, para el Valle del Cauca y para Colombia. Y adicionalmente, yo creo, mi querido doctor Villegas, yo le decía al doctor Lucena, nosotros el presupuesto que va a tener Coldeporte nunca va a alcanzar para tantas peticiones, pero nosotros tenemos que buscar no solamente en el sector privado. De hecho el Comité Olímpico, nosotros tenemos 22 patrocinadores y son insuficientes, somos una organización de derecho privado, pero nos nutrimos de dineros públicos a través de los convenios que hacemos con el Ministerio del Deporte, que subvencionan cerca del 70% de las participaciones de las selecciones Colombia en los distintos eventos del ciclo olímpico. Pero también tenemos que mirar al interior del gobierno nacional. Allí hay una mina que se llama la DIAN. La DIAN maneja un presupuesto demasiado grande y yo sé que es parte del presupuesto nacional, pero también hay dineros que cada año aparecen como las famosas sanciones a las empresas, a todos los contribuyentes. Es buscar a través de un proyecto de ley que hoy lo puede presentar ya el ministerio, porque tiene cómo hacerlo, y además sensibilizarlo con el señor presidente de la República y en el Consejo de Ministros para llevarlo al legislativo, y que esos dineros tengan una destinación específica y que sean para el deporte asociado en todas sus instancias, llámense Juegos Nacionales Junior, que sigo diciendo que es una necesidad tenerlos, porque los que tenemos nacionales que valen mucha plata y que se van a hacer en Cartagena son abiertos, y otros más que aquí se han mentado, por ejemplo, lo del escalada, que de pronto olvidé contestar esa pregunta. Ese es un deporte que viene ganando adeptos. La Federación Deportiva, hablaba en estos días con su presidente, que es italiano. Aquí logramos en los Juegos Mundiales, tenemos lo más importante, que es la construcción del muro de escalada. Allí en el velódromo Alcides Nieto Patiño está ese muro. Este deporte tiene que trabajar más, digo internacionalmente, para llegar a ser un deporte olímpico, porque esos deportes de riesgo, deportes de impacto, están llegando lejos, como el surf, que fue el único deporte que no pudimos ubicar en Juegos Panamericanos, porque no tenemos un escenario propio para esa modalidad en el Valle del Cauca. Entonces, todo eso forma parte de la gran política deportiva que uno tiene que hacer, ese lobby, tiene que trabajar las instancias y conocerlas. Yo pues las conozco todas porque llevo 18 años como deportista y 32 como dirigente deportivo. He trabajado en todas las instancias. Empecé en mi natal Buga como trabajando en el tema municipal, en los clubes, después llegué a Cali a trabajar con las ligas, después ya a las federaciones, después al COC. Y lo que les decía, Colombia tiene que ser sede de los Juegos Olímpicos juveniles, donde sea. Ojalá sea nuestra querida Santiago de Cali la sede, pero sé que hay trabajando en otras latitudes los eventos, que esa es otra cosa importante. Hay que hacer eventos en las regiones para poder que lleguen los recursos del Estado, del departamento y del municipio. Siga. Complementando lo que dice el doctor José Luis, efectivamente él tiene toda la razón, tenemos que ser muy creativos en la búsqueda de recursos.
tanto internos como externos. Y aquí quiero comentarles que, por ejemplo, el señor presidente de la República pues, nos ha dado línea de que exploremos alianzas estratégicas con países adelantados del mundo. No solo con nuestros vecinos, con quienes tenemos muy buenas relaciones y tenemos cooperación permanente, vecinos a los que deportivamente ya estamos superando, entonces nos ha pedido que miremos hacia Europa, que miremos hacia Asia y que tratemos de hacer alianzas estratégicas con países más adelantados. Y Colombia está de moda, Colombia es un país que está absolutamente de moda y cualquier país del mundo está interesado en venir a conocer qué es lo que estamos haciendo en Colombia. Pero esto lo que representa es la oportunidad también de gestionar y de movilizar recursos internacionales que están ahí disponibles. Decimos insistentemente que los recursos son insuficientes, por un lado, pero por otro lado también hay recursos internacionales a los que uno podría acceder a través de la gestión. Y para eso tenemos que prepararnos todos, porque gestionar internacionalmente pues implica desde prepararse en el manejo de otros idiomas y en este sentido todos tenemos que crecer para jugar en las grandes ligas. Ayer decíamos que Colombia ya es una potencia deportiva mundial. Cuando uno está en el puesto 23 del medallero, entre 206 países del mundo, somos una potencia mundial, más que una potencia continental. Entonces también tenemos que prepararnos para competir en esos otros escenarios a nivel mundial, aprovechando el momento por el que estamos pasando, donde todos nos respetan, donde todos nos quieren oír. Ayer alguien mencionaba el proyecto SPLIS, por ejemplo, que es un proyecto de investigación internacional donde están 6 o 7 de los países más desarrollados del mundo deportivamente. Colombia ya hizo una primera aproximación para pertenecer a esas grandes ligas de la investigación. Entonces tenemos que prepararnos todos para competir también, no solo deportivamente, sino en otros escenarios internacionales para acceder a más recursos. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Antes de eso quiero darle un saludo especial a don Francisco Chois, que nos acompaña en este seminario y ha sido profesor de... ha sido profesor de varios de nosotros de voleibol y de Oscar Córdoba también en algún momento. ¿Ah? Esta es la última pregunta. Ahora que somos ministerio y miramos cara a cara a su similar de educación, para que no mutile la carrera deportiva de los atletas, comprenda y colabore con sus obligaciones académicas, los apoye y les dé el valor que merecen y los aprecie como referentes de colegios y universidades. El ministerio debe hacer que el rector educativo sea un facilitador y no un obstáculo. Muy importante esa pregunta. Ustedes han oído al señor ministro decir repetidamente que, y en forma coloquial, que pareciera que la universidad es el cementerio de los deportistas, lo ha dicho también el doctor Baltasar. En este sentido también tenemos que crecer mucho. En las universidades tenemos que darle el verdadero valor a los deportistas. En Estados Unidos, como ustedes bien conocen, pues la universidad es la base del deporte en los Estados Unidos, de ahí surgen los grandes atletas, son becados, se los pelean las universidades para becarlos y los apoyan durante todo su proceso. Aquí hemos avanzado mucho en ese sentido, pero tenemos que entender en algunas universidades cómo es la vida de un deportista y en ese sentido hay que apoyarlo, porque indudablemente pues el deporte y la educación van de la mano. De ahí, y con esto termino, el proyecto que apareció en el artículo 190 del Plan Nacional de Desarrollo de becas para deportistas, becas por impuestos, que lo comentábamos ayer. Cualquier persona natural o jurídica que quiera apoyar a un deportista lo puede hacer y obtener un beneficio tributario. Entonces, ahí tenemos que crecer mucho y también tenemos que progresar mucho en cuanto a los deportistas en el sistema educativo. Bueno, con esto damos por finalizado el conversatorio. Queremos contarles que este seminario forma parte de la segunda capacitación para jueces y entrenadores. El año pasado el Fondo Mixto programó esta capacitación en la que observamos lo que se hizo en taekwondo el año pasado. Este año estamos realizando la segunda capacitación para jueces y entrenadores en 6 deportes, en ajedrez, billar, boxeo, judo, potencia y taekwondo. Lo que ven ustedes aquí
Se está dando esta capacitación en este momento en el Coliseo del Pueblo. Este es un capacitador que hemos traído, nosotros traemos los capacitadores para que actualicen tanto a jueces como entrenadores y deportistas. Este fin de semana, entre hoy y mañana, estaremos terminando la capacitación, como les decía, en los deportes de ajedrez, billar, boxeo, judo, potencia y taekwondo. Los invitamos para que asistan en el Coliseo del Pueblo, para que nos acompañen también en esta capacitación. Con esto damos por finalizado el seminario, le agradecemos. Lo del boxeo, en este momento vamos a hacer una capacitación en el fondo mixto esta tarde, a las 2 de la tarde, en el auditorio nuestro. Le agradecemos al... Dígame, señor. Sí. Dale un micrófono, si pudiera hacer, perdón, regalamos. A ver. Nuestra ingeniera de sonido. Muchas gracias. Los asistentes al seminario queremos agradecer al Fondo Mixto por esta bella oportunidad que nos presenta para dar a conocer una de las aspiraciones más grandes que tenía el país, como era la creación de nuestro Ministerio del Deporte. El aplauso para el Fondo Mixto. De igual manera, tener aquí a nuestros coterráneos, a Claudia, una mujer especialista en la administración del deporte. Lo mismo José Luis Echeverri, que ha sido orgullo del Valle del Cauca y de Colombia, nuestro representante en el máximo organismo rector del deporte asociado en Colombia, como su vicepresidente. Y nos encantó mucho nuestro deportista Óscar, como Óscar, nacido en Santiago de Cali, nos supo representar a nivel mundial como uno de los hombres grandes. Óscar, eres el orgullo de Cali y de Colombia. Y decirle al doctor Villegas, que lo vi muy atinado, un hombre con mucha información, ¿ya? Y es que él se lleve la inquietud de lo que pasa en los municipios del país. La estructura territorial del país, cuando habla de la nación, de los departamentos y de los municipios, y con la descentralización administrativa, a los municipios se les entregó muchas responsabilidades. Entre esa responsabilidad se le entregó el manejo de la salud, el manejo de la educación, el manejo de la infraestructura y entre ellas el manejo del deporte. Pero ahí quedó un vacío. Cuando se le entrega esa responsabilidad, aparece la ley de participación y la nación contribuye para que los territorios, los municipios, paguen lo concerniente a la educación, lo concerniente a la salud, pero en el deporte quedamos huérfanos. El único territorio cierto en el país es el municipio. Nadie podrá decir voy a hacer un acueducto en la nación. Si lo va a hacer, lo tiene que hacer en un municipio. Nadie podrá decir voy a hacer un estadio en el departamento. Si lo va a hacer,
lo tiene que hacer en un municipio. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que así como la ley de participación le da recursos para el manejo de la salud, el manejo de la educación, también se le debe dar los recursos desde la nación a los municipios. El Valle del Cauca es uno de los departamentos importantes del país y sin embargo hay municipios donde no tienen instituto municipal ni tienen secretaría para manejar el deporte. Lo hacen a través de una oficina, de una unidad administrativa que no tiene la importancia para un sector como el deporte, que ha sido una de las nuevas opciones de vida, no simplemente para los colombianos, sino para el nivel mundial. Entonces, mi llamado es que tenemos que fortalecer con recursos al territorio, que es el que hace las ejecuciones. Ya los proyectos y los programas se ejecutan directamente en los municipios. Para florecer nuestro deporte, tenemos que fortalecer los municipios. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Queremos agradecer al doctor Villegas, a Oscar Córdoba, a José Luis Echeverri y a Claudia Rojas su asistencia a este conversatorio. En este momento vamos a pasar al refrigerio, que no lo hicimos de la mitad, sino que lo vamos a hacer al final. Y las personas que se quieran tomar fotos con Oscar pueden venir aquí y lo pueden hacer. Adriana Giraldo, directora ejecutiva del Fondo Mixto, por su asistencia.